Muy buenas, estamos en vivo y en directo. Como siempre, probando audio y vídeo antes de empezar. Vaya a ser que empiece yo aquí a hablar solo. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sé que ahí son varios los que estáis presentes. ¿Me podéis confirmar que se me ve? ¿Se me escucha? Para quedarme yo tranquilo en eso. Y tenéis un chat donde podéis contestarme y hablar y preguntar lo que queráis, aquí a la derecha. Ya me está contestando Héctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, pues empezamos. Bienvenido, soy Pablo Rodríguez, soy psicólogo clínico, soy colaborador habitual en la Academia AMIR, donde soy profe de varias asignaturas, entre ellas psicología clínica, tratamientos psicológicos eficaces. También soy el director y coordinador del máster en psicoterapia integradora, un máster que nació en 2022, aunque su primera edición fue en 2023, pero ya sus raíces sí, parten de 2022. Ahora voy a explicar por qué surgió esa idea. Este encuentro online, esta charla, está especialmente pensada para que conozcáis en qué consiste el máster en psicoterapia integradora, por qué existe y por qué es necesario que exista un máster en psicoterapia integradora, por qué cada vez más en las universidades se fomenta precisamente los másteres, la integración de las diferentes escuelas en psicoterapia y por qué yo personalmente me interesé en su momento por hacer un máster de estas características también. Como digo, podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento. El objetivo fundamental es que no os quedéis con ninguna duda y también os quiero exponer simplemente, bueno, un ejemplo muy, muy breve de uno de los contenidos que vais a ver o podéis ver y disfrutar en este máster en psicoterapia integradora, cuya próxima edición es noviembre de 2025. Ya luego, al final de la presentación se va a añadir contactos, ¿no? Para el que esté interesado pueda efectuar la matrícula o preguntar cualquier duda que se haya quedado pendiente. Aunque, ya os digo, mi objetivo es que no quede absolutamente ninguna duda. Bueno, pues empezamos, si os parece. Fijaos que estoy justo en la última diapositiva, no sé cómo lo he hecho, pero estoy en la última diapositiva. Dame un segundo que me voy al principio. Ahora, aquí estamos. Vale, genial. Vamos a empezar, si os parece. Lo primero, ¿por qué? ¿No? La cuestión de este máster, ¿por qué surge? ¿No? Lo que queremos es básicamente hacernos eco de lo que, bueno, de hacia dónde nos encaminamos la mayor parte de los psicólogos y psicólogas que trabajamos de cara a los pacientes, muy especialmente a veces los que trabajamos en la sanidad pública, ¿no? Que es el encontrar un enfoque psicoterapéutico que aúne las diferentes técnicas que sabemos que funcionan, que sabemos que son eficaces sin tener que renunciar a ninguna de ellas por el hecho de que yo me sienta más de una teoría o más de una escuela que otra, ¿no? Entonces se trata un poco, ya os digo, de aunar esas técnicas para abordar los trastornos mentales, sobre todo los comunes, pero también psicopatologías graves, fomentando también, y es un punto muy característico, muy diferencial de este máster, una mirada crítica sobre la patologización, ya estoy acostumbrado a decir esta palabra, creo que la puedo decir sin liarme, patologización de la vida cotidiana. Un problema, por desgracia, bastante común, no solo en el ámbito de la psiquiatría, sino también en el ámbito de la psicología clínica y de la atención a los pacientes. Este máster en psicoterapia integrador tiene 60 créditos que están, bueno, acreditados por la Universidad de Ávila. Dura 12 meses desde el momento en que uno se matricula, que se puede matricular, ya os digo, a partir a partir de ya, para el curso que empieza en noviembre. Es totalmente online, que es una de las facilidades que tenía claro que tenía que tener este máster, ¿no? Que cualquiera pueda matricularse independientemente de si está trabajando, de si está estudiando, de si está haciendo otra cosa, ¿no? En un formato en el que es cada vez más habitual en la formación posgrado, que es la formación online sin necesidad de trasladarte. Ya no te digo el que es de Madrid y tiene que ir al centro de Madrid y buscar aparcamiento o ir en metro o lo que sea, sino el que es de otra ciudad y tiene que ir a una de las pocas ciudades donde se haga este máster, ¿no? Que es un máster, ya os digo, que no se hace en todas las universidades, ¿no? Aparte de todo el material que hay disponible online, todas las clases son online y se pueden ver en cualquier momento online, aparte hay tutorías y actividades en directo que son cada mes, una vez al mes, pero esas sí que son en directo y se quedan también grabadas. Es decir, si alguien no puede verlas en directo y preguntar, en este caso a mí, al tutor, cualquier duda, pues la puede visualizar en diferido también. Ya digo, no hay problema en este sentido. Y otra máxima de este máster era el tema de que participaran docentes de reconocido prestigio, ya no solo
a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Y la verdad es que quedé muy, muy, muy contento con la colaboración de diferentes docentes, que en el momento en que le planteas que quieres hacer un máster tan especial, de base integradora, la respuesta siempre, siempre fue sí, ¿no? Que fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención desde el principio en la formación de este máster, ¿no? Que los docentes, en cuanto escuchaban de qué iba el máster, dijeron, oye, no sé exactamente qué tengo que hacer, pero cuenta conmigo, ¿no? ¿Por qué una formación psicoterapia integradora? Pues porque queremos una visión más amplia y más flexible de lo que hacemos con los pacientes en el día a día, ¿no? Sin necesidad, ya os digo, de acogernos a un modelo concreto, a una teoría concreta, que al final uno se siente bastante cómodo si uno pertenece a una escuela. Yo soy psicoanalítico, yo soy humanista, yo soy cognitivo-conductual, yo soy de tercera generación, de lo que sea, ¿no? Y uno se puede sentir bastante seguro ahí, aunque todos hemos sentido en algún momento que cada una de las escuelas, más allá de restar, han aportado, han sumado a la historia de nuestra disciplina, ¿no? Y a veces veo que la gente discute sobre qué escuela es la mejor o qué escuela da mejores respuestas. En realidad, la visión integradora de la psicoterapia, desde mi punto de vista y la de muchos que trabajamos de cara a los pacientes, es la visión más cercana a la realidad del paciente y la que ofrece una mayor versatilidad y flexibilidad en lo que hacemos, ¿eh? Porque al final, es verdad que uno coge un poquito de silla vacía, coge un poquito de dialéctico conductual, coge bastante de cognitivo conductual, coge conceptos psicodinámicos que son indudable que lo necesitamos conocer y trabajar con ellos en la práctica diaria, es decir, no se cierra la puerta a ninguna escuela, sino que nos interesa sobre todo lo que han aportado, que sabemos que es eficaz y que es ineludible para la perfecta práctica clínica, ¿no? Y responde a una complejidad de la realidad clínica este máster, ¿no? Vais a ver que a partir de, sobre todo de la pandemia, ha habido un antes y un después en la atención de salud mental. Ha habido un incremento sin precedentes en las derivaciones a los servicios de atención mental en salud pública y también en la sanidad privada, ¿no? Que esto es curioso, hay listas de espera incluso para ir al psicólogo privado, ¿no? Esto es una cosa que llama bastante la atención, pero es que ha habido un antes y un después en relación a la pandemia, el confinamiento estricto, y las personas hemos cambiado. El que diga que es el mismo antes y después de la pandemia, pues a lo mejor que no se ha enterado muy bien de qué ha pasado en la pandemia, ¿no? Bueno, y por supuesto, buscamos con este máster mejorar nuestra empleabilidad, ¿eh? Y nuestro desarrollo profesional, no solo por esa línea en el currículum, ¿no? Que sea la primera línea que sale en mi online, que se llama Blackboard, a través de la cual tenéis acceso absolutamente a todos los contenidos en la misma plataforma. No hace falta. Ay, Beatriz dice que no me escucha. A ver, ¿ahora me escucháis? Que me ha dicho Beatriz que no se me escuchaba. A ver, hola, 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 hola. Sí, puede ser un tema de la. Ay, perdón, puede ser un tema de la conexión, ¿eh? Perdonadme, ¿eh? Vale, voy a continuar. Bueno, como digo, todo el material está en la plataforma Blackboard, en la misma plataforma. Todas las clases son teóricas y además contienen un componente práctico. Todas las clases, repito, tienen al menos un caso clínico, que era una máxima, ¿no? Que yo tenía claro antes de empezar este máster. Todas las evaluaciones y autoevaluaciones son tipo test a través de dicha plataforma. Vais a encontrar también los talleres y también las actividades en directo en dicha plataforma y, por supuesto, el trabajo fin de máster, que bueno, ya adelanto para el que esté interesado que se trata de la elaboración de un caso clínico a través de una de las terapias del máster. Pues ese trabajo fin de máster se puede entregar también vía online y es evaluado a través de la plataforma. Con lo cual, ya os digo que en principio y en final, todo se hace a través de la misma plataforma y es muy intuitiva, ¿eh?
¿Qué módulos? ¿Con qué módulos contamos en este máster en psicoterapia integradora? Que, fijaos que en la elaboración primero partí de 10 módulos, después de 8 y luego vi que realmente se podía resumir en 5 módulos muy amplios, eso sí, pero se podía resumir lo que yo quería transmitir en 5 módulos y que todo el material quedara recogido con mucho sentido en 5 módulos. El primero quería que fuera más que introductorio de habilidades básicas del psicoterapeuta, ¿no? Es decir, una habilidad básica de la evaluación y en el abordaje del sufrimiento, y esto no quiere decir que uno tenga que volver a estudiar psicología o psiquiatría o en otras profesiones dentro de lo que es la salud mental, ni mucho menos, pero sí que vamos a repasar aspectos básicos de la intervención con los demás, vamos a abordar aspectos básicos en psicofarmacología, fijaos, porque me llama mucho la atención que a veces los psicólogos no entendamos de fármacos o por qué se mandan dichos fármacos y nos quedamos tan tranquilos. No, que es la parte que doy yo, ¿no? La parte de intervención de no, ay, dice, me está diciendo que se para, ay, no sé por qué. Pero nada, a ver, fijaos que tengo la señal de wifi entera, o sea, yo no entiendo por qué hay un problema de conexión. Me paro un momento, a ver. Hola, hola. A ver, ¿me escucháis ahora? Son problemas de conexión que yo no termino de entender. ¿Sí? ¿Se escucha? Esto realmente no sé de qué depende, porque ya os digo que me pone que la conexión es perfecta en este momento. No sé exactamente de qué depende, pero bueno, si se escucha, continúo. El módulo 2 contiene algunos componentes de la psicodinámica clásica, como el apego, el trauma, el que piense que, oye, que puede trabajar con pacientes sin tener nociones de lo que es la psicodinámica clásica, bueno, pues adelante, pero considero que los autores psicoanalistas introdujeron un montón de términos que tenemos que conocer para nuestra práctica clínica y aparte, sabéis que hay terapias bien establecidas hoy en día que han evolucionado a partir del modelo psicodinámico. Por ejemplo, el modelo de mentalización que está bien establecido para el trastorno límite en la personalidad, o la terapia dialéctico-conductual, otra terapia integradora que, bueno, que está bien establecida para para el trastorno límite de la personalidad, o la terapia interpersonal. Es decir, hay un montón de terapias que tienen sus fundamentos en el modelo más médico, incluso en el modelo psicodinámico, que han evolucionado para ser terapias bien establecidas para trastornos muy comunes, como son la depresión o el trastorno límite de la personalidad. En el módulo 3 veremos la terapia sistémico familiar con una visión muy especial. Primero, el modelo sistémico familiar para el trastorno de la conducta alimentaria. Obviamente, el modelo, digamos, mejor establecido para el abordaje de los TCA, especialmente anorexia nerviosa y bulimia, como sabéis. Vamos a ver también el modelo integrador de intervención con adolescentes con trastorno mental grave, una especie no, es literalmente un tratamiento asertivo comunitario para adolescentes que nos presenta nuestra profesora Belén Gago. Y uno de los puntos fuertes, ¿no?, del máster y del módulo 3 es la clase con Karen Slanger, ¿no?, la que fuera directora del Mental Research Institute, el MRI de Palo Alto, que muchos hemos estudiado en la carrera y muchos lo hemos estudiado en el PIR, lo que haya estudiado el PIR, que se conecta en directo desde Palo Alto, desde California, para hablarnos de su modelo. Desde luego, una de las intervenciones más especiales junto a la intervención de Eduardo Fonseca en este módulo 1 de habilidades básicas en la evaluación y el abordaje del sufrimiento. El módulo 4 es el módulo contextual, es posiblemente el módulo más amplio de los 5, porque hablamos de las terapias de tercera generación, entre ellas la FAP, entre ellas la aceptación y compromiso, el mindfulness y la terapia dialéctico-conductual. Y en el módulo 5 parece que es un cajón desastre, pero no lo es, porque es una perspectiva más transversal.
Vamos a ver el modelo transdiagnóstico de Barlow, que como sabéis está bien establecido para el abordaje de los trastornos emocionales. Vamos a ver también la perspectiva de género, vamos a ver también terapia narrativa, el autocuidado del terapeuta, que nunca se incluye en los expertos ni en los másteres, y en este máster sí que incluimos una clase concreta de autocuidado del terapeuta, especialmente de la figura del residente, es decir, un máster diferente, un máster especial, como digo, un máster que a mí me gustaría hacer y que recomiendo obviamente para todo el que considere que le falta algo en la atención con los pacientes o simplemente quiere mejorar su formación. En cuanto al profesorado, yo tengo el puesto de dirección coordinación, pero también doy una clase, especialmente la de las contra psicopatologización de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, la intervención de no tratamiento, que luego voy a dejar un par de diapositivas para que sepáis más o menos de qué hablo en esa clase. Yo soy la persona de referencia del máster, soy el tutor también y el que corrige los trastornos, los trabajos fin de máster, con lo cual soy una persona a la que tienes que caerle bien, ya os digo, pero bueno, por definición, todos en el máster me caen bien. Vamos a ver otros docentes de prestigio que participan en el máster, en concreto Eduardo Fonseca, como he dicho, participa en el primer módulo, es un investigador de prestigio, autor de diferentes manuales que son muy preguntados en el examen PIR y figura de referencia en general en nuestra profesión. 220 artículos científicos, 20 proyectos de investigación, vicerrector de investigación en la Universidad de La Rioja. Bueno, ya sabéis, una delicia siempre hablar con él y siempre se aprende muchísimo en sus intervenciones y en sus clases, ¿no? Juanjo Macías se encarga de gran parte del modelo contextual de aceptación y compromiso. Es uno de los fundadores de Psicoflix, como sabéis, uno de los canales internacionales más importantes para la difusión del conocimiento en psicología. Es malagueño, por cierto, es paisano. Tuvo su revisión con Colin Berisai y tiene un máster en salud mental y en prácticas clínicas. Sin duda vais a disfrutar muchísimo de las clases con Juan José Macías. Jorge Osma es la persona de referencia a nivel nacional en el modelo transdiagnóstico de Barlow, que como hemos dicho lo abordamos explícitamente y ampliamente en el módulo 5 y es profesor titular en el Departamento de Psicología y Sociología en la Universidad de Zaragoza. Y Karen Slanger, como he mencionado, fue directora del Mental Research Institute en Palo Alto, en California. Coincidió con Wicklund, con Fish, con Waslaby, es decir, se formó en la clínica internacionalmente reconocida por el doble vínculo, el famoso doble vínculo, esa forma de comunicación especial que se da en la familia donde va a haber un trastorno o hay un trastorno mental grave, como sabéis, ¿no? Actualmente sigue siendo directora de la Brief Therapy Center de modo online y participa en un montón de charlas y conferencias en múltiples universidades a lo largo del mundo, ¿eh? Pero bueno, quiso participar con nosotros en este máster cuando le pedimos que participara de modo online, lo hace desde California y por supuesto se mostró súper encantada de participar. Bueno, hasta aquí la presentación del máster y ahora quiero hablaros un poquito del no tratamiento, que es uno de los aspectos que abordamos, como digo, en el primer módulo, que es el módulo el que se ocupa de aspectos más básicos. Y es que yo considero muy básico el sobrediagnóstico y la psicopatologización de la vida cotidiana, ¿no? Es un aspecto que tenemos que tener clarísimo antes de intervenir con pacientes, es decir, qué es un trastorno y qué no lo es, y qué necesita atención clínica y qué no lo necesita. Por eso pongo ahí el abismo del no tratamiento primum non nocere. Ahora explico esto porque es un abismo a veces desconocido para la mayor parte de psicólogos y de psiquiatras, ¿no? Porque nos enseña en la universidad que hay que intervenir siempre o casi siempre. En realidad no, en realidad hay veces que podemos incluso meter la pata si intervenimos en un caso que no necesita atención clínica, ¿no? Y por eso esto hay que tenerlo muy, 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 muy claro antes de ver el resto del máster. Así que sirva estas pocas diapositivas que traigo como una forma de introducción al máster, ¿eh? Es la parte de la que me encargo yo en el máster, en el primer módulo. El primum non nocere es un término que se utiliza cada vez más, que significa literalmente en latín lo primero es no hacer daño. Parece que fue Hipócrates el que
el que mencionó esto de lo primero es no hacer daño a nuestros pacientes, pero no viene del juramento hipocrático. Hay gente que piensa que viene del juramento hipocrático de los médicos, pero no viene, ¿eh? Es una leyenda urbana, pero sí que se le adjudica el término a Hipócrates, ¿eh? Fijaos, la mayoría de las veces cuando se prescriben tratamientos de cualquier tipo, siempre hay unos efectos secundarios. Es decir, siempre hacemos daño de alguna manera a nuestros pacientes, pero porque entendemos que nuestros tratamientos, bueno, pues aportan mucho más de lo que resta, ¿no? La balanza gana el prescribir ese tratamiento porque el paciente al final se va a sentir mejor con el tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en un momento en que la seguridad del paciente va por delante de absolutamente todo y tenemos que tener clarísimo que nuestro tratamiento va a suponer una mejora en los pacientes antes de intervenir. El término prevención cuaternaria es otro término que cada vez se utiliza más, que significa que las acciones que se toman para identificar a los pacientes en riesgo de sobretratamiento, para protegerlos de nuevas intervenciones médicas y para sugerir alternativas éticamente aceptables. Nace sobre todo en el contexto del tratamiento del cáncer terminal o de la enfermedad terminal, ¿no? El ejemplo que siempre se pone es, oye, se debe aplicar un tratamiento durísimo a una persona que tiene un cáncer terminal, que posiblemente le quedan pocos días o semanas de vida, se debe aplicar un tratamiento que es durísimo para prolongar unos días su vida o no, ¿no? Esto es una de las dudas que evidentemente tienen muchos médicos, muchos oncólogos, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar esto a la atención en salud mental? Pues fijaos, hay muchos pacientes que están obviamente sobrediagnosticados, que están sobremedicados, obviamente, pero también desde el punto de vista de los psicólogos también están sobretratados. A veces los psicólogos y las psicólogas nos empeñamos en abordar trastornos, por llamarlo de alguna manera, o directamente problemáticas sociales que no tienen su solución en la consulta y que muy probablemente el hecho de intervenir pueda incluso promover una actitud pasiva en nuestros pacientes o incluso pueda promover el empeoramiento de nuestros pacientes, provocando, por ejemplo, el rol más pasivo, como digo, o directamente que el paciente, las soluciones que estaba poniendo a prueba, decide no ponerlas hasta que vea al psicólogo, ¿no? Un ejemplo que pongo claro y que se entiende bastante bien es que a veces el médico de cabecera deriva a los pacientes a salud mental y el paciente espera a llegar al psicólogo para poner algunos cambios en marcha, algunas decisiones o tomar algunas decisiones, ¿no? Y a lo mejor la cita con el psicólogo tarda 4, 5, 6 meses, algunas veces tarda muchísimo, ¿eh? Y en esos 4 o 5 meses seguramente el paciente empeora porque está esperando a ver al psicólogo para poner a prueba algunos cambios o tomar algunas decisiones importantes que debería haber tomado. Es decir, algunas veces la propia derivación del médico a salud mental a veces es contraproducente. ¿Qué consecuencias tiene? Administrar un tratamiento no necesario, por ejemplo, que alguien reciba un diagnóstico o un sobrediagnóstico y que reciba un tratamiento que no necesita, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Pues uno, que la persona de repente piense que ya no tiene el control de su vida. Ahora dependo de los médicos o de los psicólogos para obtener una mejoría en lo que me sucede, ¿no? Porque ya lo que me sucede va a estar gestionado por expertos. Cuando yo siempre digo, y esto es una frase muy del MRI, que el paciente es el experto en su vida, el paciente tiene el máster, tiene el doctorado en su vida. Nosotros al paciente lo conocemos de un ratito cada X semanas o cada X días, pero el experto en su vida es sin duda la persona, ¿eh? Por lo tanto, podemos reducir su capacidad para afrontar sus problemas. Se puede convertir en un espectador pasivo, ¿eh? Y sentirse enfermo ante avatares que son sociales, que son de la vida cotidiana y no necesariamente indicadores de una psicopatología, ¿eh? Significa a veces crear expectativas de felicidad, bienestar que son inalcanzables, o debilitamos redes tradicionales de contención. A veces la solución o la mejoría del sufrimiento está en el entorno. Me atrevería a decir que en la mayoría de las ocasiones la mejoría de nuestros pacientes pasa por el reencuentro con el entorno, con la comunidad y no tanto con una habitación cerrada, 4 paredes, con un terapeuta que le ve una vez cada X tiempo, ¿no? Por lo tanto, se trata de poner un poco de sentido común en esta deriva, ¿no? De los últimos años o décadas, de que cada vez la gente piensa que necesita más al psicólogo y cada vez parece que esta sociedad se encamina a una posición más individualista en cuanto a los problemas de la vida cotidiana, ¿no? Esto, en vez de recurrir
a nuestras redes naturales de contención, la familia, los amigos, los vecinos, recurrimos a un profesional que no nos conoce de nada en ocasiones. Bueno, ¿qué obstáculos vamos a encontrar en cuanto al sobrediagnóstico y la psicopatologización de la vida cotidiana, ¿no? Em, Vamos a ver que hay obstáculos tanto en el profesional como en la persona que viene a consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que es difícil hacer una intervención de no tratamiento. Es muy difícil devolver a nuestros pacientes, oye, que no tienes ningún trastorno mental, oye, creo que no necesitas la intervención de un médico o de un psicólogo para abordar lo que está sucediendo. Es más, si intervengo en esto, puede ser que haga haciendo más daño que provocar mejoría, ¿no? Pero en esto hay muchos obstáculos en el propio profesional, ¿eh? Para nosotros nos cuesta muchísimo esto y hay muchos profesionales que directamente lo evitan porque les conlleva mucha angustia, ¿no? En este máster abordamos la mejor manera de hacer intervenciones de no tratamiento, de devolver el rol de salud a nuestros pacientes, que puede que crean que están enfermos por el hecho de estar pasando una mala época, por el hecho de haber tenido un duelo, por el hecho de haber tenido un problema en el trabajo o un problema con algún familiar, ¿no? No es raro que muchos profesionales busquen el reconocimiento a través de su desempeño. Y si yo siento que no tengo reconocimiento en mi desempeño laboral, pues es señal de que no lo estoy haciendo bien, quizás, ¿no? Tendencia en los profesionales cada vez más notable a aceptar y tratar pacientes que son más gratificantes, ¿no? A veces un duelo normal, es muy gratificante en consulta porque la mayoría de las veces evoluciona muy bien. Claro que evoluciona bien. El duelo, el 99% de los casos, evoluciona bien sin ningún tipo de tratamiento ni atención clínica. Y a veces lo aceptamos en consulta porque sabemos que va a ir muy bien, mucho más que otros trastornos mentales, fijaos, que trastornos mentales, quiero decir. El profesional tiende a a sentirse impotente, ¿no? Esto le pasa mucho a los profesionales médicos, pero pasa mucho también a los psicoterapeutas. Sentimos que tenemos que tener una respuesta para todo y no la tenemos. La posición de sentirnos ignorantes delante del paciente es fundamental para dar una mejor atención clínica. Hay una viñeta que me encanta, no la traigo, no, creo que no la traigo en esta diapositiva. Hay una viñeta que me encanta en la que aparece un psicólogo o un terapeuta, ¿no?, sentado en la mesa y detrás un montón de diplomas, una pared entera de diplomas. Si habéis visto alguna vez a un profesional de salud mental, casi seguro que le vais a ver que tiene la pared llena de diplomas, ¿no? Y delante hay un paciente, ¿no? Y sale que el terapeuta le dice al paciente, no sé. Es que tiene la pared llena de diplomas, de expertos, de un montón de títulos que has tenido en su vida, pero le dice al paciente, no sé. Y qué sano es poder decir al paciente, no sé, en lugar de pensar o creernos que tenemos una respuesta para todo, ¿no? Nos sentimos incapaces de decepcionar a nuestros pacientes incluso cuando no tenemos nada eficaz que hacer, ¿no? Hay veces que en psicoterapia pues solo podemos escuchar, que no es poco, ojo, oye, que no es poco y ya hacemos mucho más que muchos profesionales sanitarios, simplemente escuchar de manera sana sin necesidad de intervenir o de cambiar nada, ¿no? Y esto a veces genera mucha angustia. Escuchar a un paciente sintiendo que puede aportar poco más allá de la escucha, que repito, no es poco, a veces genera angustia en pacientes, perdón, en terapeutas, especialmente terapeutas más inexpertos. Más obstáculos en el profesional, pues siempre hay cosas que trabajar con nuestros pacientes, aunque no haya una psicopatología, aunque no haya un problema grave en nuestros pacientes, siempre hay aspectos que se pueden trabajar. Oye, pues este paciente en principio puede, por supuesto, afrontar lo que le está sucediendo solo o con su familia, con sus amigos, con su pareja y no hace falta que venga a consulta. Pero a lo mejor puedo trabajar habilidades sociales, o a lo mejor puedo trabajar esa relación que tiene con su primo, que no termina de estar muy allá. Siempre hay aspectos que se pueden trabajar con otros pacientes, ¿no? La cuestión es dónde ponemos la línea, porque si estamos, por un lado, devolviendo al paciente esa independencia, esa autonomía a la hora de afrontar lo que le está sucediendo, su sufrimiento, no podemos mandar la señal de que nos necesita también para abordar otros aspectos menores, ¿no? El haber vivido algo parecido por parte del terapeuta puede hacer que se prolonguen las citas o que terminemos atendiendo
a pacientes que no lo necesitaban, ¿eh? Esto a veces sucede, un paciente que tiene las mismas ideas políticas que el terapeuta, o que resulta que es del mismo equipo de fútbol, o que resulta que es de la ciudad en la que yo nací, ¿no? Y a veces, inconscientemente, se acaban dando más citas a personas que no lo necesitan por estos aspectos, ¿no? O lo mismo pasa con compartir valores con el paciente. Pero en el paciente también hay obstáculos, ¿no? ¿Qué obstáculos encontramos en los pacientes a la hora de hacer una indicación de no tratamiento? A la hora de devolver que el paciente no tiene una psicopatología, que queremos librarle del etiquetaje en salud mental, el etiquetaje innecesario en salud mental. Primero, no es sencillo decepcionar a un paciente que nos coloca en la posición de salvador. A veces el paciente lleva mucho tiempo esperando la consulta, se sienta delante de nuestra y dice, oye, no sabes las ganas que tenía que verte porque te necesito muchísimo, ¿no? Me acuerdo una paciente que vino una vez a consulta y me dijo, no sabes las ganas que tenía de hablar contigo. Y le dije, oye, ¿eso por qué? Me dice, porque me han dicho que eres buenísimo, lo cual mm, es extraño, ¿no? Porque cuando el paciente es derivado a salud mental, es azaroso el terapeuta que te toca, ¿no? Es raro que te hayan dicho a alguien, oye, ese que te ha tocado buenísimo, ¿no? Pero bueno, es verdad que si te dicen esto es difícil, ¿no? A veces decepcionar a los pacientes o sentirnos que no tenemos nada que ofrecer o si no hay una psicopatología, el devolver el rol de salud al paciente, ¿no? Un paciente pasivo o que tiende a depositar lo que le sucede en los demás va a ser un paciente en ocasiones que va a ser mucho más dificultoso a la hora de hacer una indicación de no tratamiento, ¿no? Porque es difícil convencer o devolver a estos pacientes que la solución reside en ellos o que tienen que tomar una decisión importante con algún aspecto y que esa decisión no está en la consulta, esa decisión está fuera, ¿no? Las ganancias secundarias, como la movilización del entorno, es en ocasiones muy notable en los pacientes que vienen a nuestra consulta. Me atrevería a decir que especialmente en la salud mental pública, ¿no? El hecho de que a veces los pacientes no vengan a consulta porque ellos quieran mejorar, sino que vienen para poder decir a otras personas que están viniendo al psicólogo a veces, ¿no? O esperan conseguir algo fuera por el hecho de venir que vienen a consulta y no tanto porque deseen trabajar aspectos importantes de ellos mismos en consulta. Y luego está la ganancia consciente, que esto sucede especialmente en salud mental pública, ¿no? Es cuando los pacientes directamente nos han demostrado que no quieren mejorar y que no quieren aplicar los cambios que se proponen en consulta, en el trabajo psicoterapéutico, porque tienen otros intereses. Por ejemplo, están de baja o quieren una incapacidad. Ahí a veces se forman díadas paciente-terapeuta muy, muy complicadas que conviene trabajar y abordar, ¿eh? Bueno, ¿cómo se puede hacer una devolución de no tratamiento, una indicación de no tratamiento? ¿Cómo podemos trabajar con los pacientes que lo que les sucede no es un trastorno mental y que la solución reside fuera de consulta? Que quizá es más conveniente acudir a un abogado para un problema de divorcio, por ejemplo. Es más conveniente acudir a un sindicato cuando hay un problema en el entorno laboral, ¿no? ¿Cómo devolvemos esto a nuestros pacientes, como repito, que depositan tantas cosas en nosotros, que nos demuestran que nos necesitan o sienten en ocasiones que nos necesitan para abordar lo que les sucede? Pues en el máster se aborda extensamente, aquí simplemente dejo un resumen en una diapositiva, obviamente, pero en el máster se recoge más extensamente cómo se lleva a cabo este proceso, que como digo, es muy, muy, muy complicado, muy complejo, ¿eh? Lo primero, la escucha empática, obviamente, que no todo el mundo sabe hacerlo, ojo, ¿eh? Necesitamos demostrar al paciente que le estamos escuchando y que le estamos entendiendo. No vale con escuchar, ¿eh? Ya digo, con esto el lenguaje no verbal ayuda mucho a que el paciente, conforme avanza la consulta, sepa que no solo le escuchamos, sino que entendemos lo que está sintiendo. La fase 2, la construcción junto al sujeto de una visión inicial de lo que le sucede. ¿Ok? Ha sucedido esto en tu trabajo, un problema con el jefe o con la jefa o con un compañero, ¿no? Y sientes esto, sientes frustración, sientes rabia, sientes ansiedad, insomnio, te ha quitado el sueño, te ha quitado las ganas de comer, el apetito, has perdido incluso peso, ¿no? A partir de ahí se puede deconstruir esa versión, esa narrativa del paciente, por ejemplo, cuestionando la relación causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, un paciente que nos dice que
está haciendo todo lo posible para prepararse para volver a trabajar, pero lleva 8 meses de baja o año y medio de baja y nos dice que está haciendo todo lo posible por volver a trabajar. Ahí conviene reconstruir el hecho de que hay que afrontar la reincorporación al trabajo, ¿no? Que el hecho de estar de baja no va a suponer una mejora en el problema que tiene el trabajo. Tiene una conversación pendiente con su jefe o tiene una conversación pendiente con un compañero de trabajo que lleva evitando mucho tiempo y el estar de baja obviamente es un obstáculo notable para la solución del conflicto, ¿no? Después la resignificación de la narrativa o co-construcción de una nueva versión, ¿no? Parece que lo que sucede no es tanto una depresión o un trastorno mental grave, sino que hay una serie de sintomatología congruente, comprensible y entendible después de lo que te sucede en el trabajo, ¿eh? Obviamente la solución no parece estar en estas 4 paredes, la solución está con esa conversación que tienes pendiente con el jefe oye, consultar al sindicato si consideras que esos cambios que han hecho en tu horario no son legales o no son acordes al contrato de trabajo o al convenio laboral, ¿no? O consultar con un abogado si hay un problema de separación para obtener la mejor condición posible después del juicio, ¿no? Y por último, el cierre de la entrevista, donde valoramos si ha servido la entrevista. Debemos quedarnos totalmente convencidos de que el paciente se va mejor de lo que entra, de que se va aliviado y no contrariado por la intervención. Esto ya os digo, en el máster se explica más detenidamente. Aquí simplemente un resumen para que veáis cuáles son los puntos más importantes, pero se desarrolla con tiempo en el máster. Y damos el alta, obviamente, en nuestra consulta, ¿no? No esperamos, a veces hay que esperar una segunda consulta, no se puede hacer en la primera porque no hemos recogido toda la información, porque queremos quedarnos convencidos aplicando algún test, algún cuestionario, alguna escala para quedarnos convencidos, pero en principio, en la mayoría de las veces, en una sola consulta también se puede hacer, ¿no? Y el paciente sale de consulta en muchas ocasiones aliviado, porque pensaba que era un trastorno mental gravísimo, una enfermedad que le había sobrevenido y en realidad entiende que la solución al problema reside fuera, reside en otro contexto, ¿no? Y no en el contexto sanitario, ¿eh? Porque no hay un trastorno mental o no hay, digamos, nada que trabajar a nivel psicoterapéutico. Nada sucede, nada es erróneo, nada está mal en la cabeza de nuestros pacientes, más allá de que debe solucionar algún aspecto muy concreto fuera del contexto sanitario. Bueno, como digo, está muy resumido aquí, pero el máster lo vemos con detenimiento. Bueno, hasta aquí esta charla del máster en psicoterapia integradora. Si hubiera quedado alguna duda pendiente, lo podéis preguntar a Zuri, pero también estoy abierto a que me hagáis cualquier preguntita por este chat, si tenéis algo que preguntar. Os recomiendo, ya os digo, contactar con Zuri, nuestra compañera, para cualquier duda. Yo dejo el número de teléfono, también la página web, donde podéis, por supuesto, paso a paso matricularos y también reside información de otros cursos, ¿eh? La próxima edición del máster es en noviembre de 2025 y está abierta la inscripción para todos los que estáis presentes en esta charla. Sé que Héctor parece que me va a hacer una pregunta, si me espero. Dice que cuánto tiempo es cada módulo. En realidad, el número de horas de cada módulo es distinto, ¿vale? Hay por ejemplo, el módulo 2 es algo más corto que el 3, que por supuesto es el más largo de todos, el módulo número 3, pero no hay un tiempo específico para realizar cada uno de los módulos. Hay una libertad absoluta para el visionado de las clases, se os exige que veáis todas las clases, eso sí, es obligatorio ver todas las clases, pero no hay, digamos, un tiempo mínimo o un máximo para cada uno de los módulos, ¿eh? ¿Libre de puntos para OPE? Obviamente sí, evidentemente esto depende de la comunidad autónoma, me lo ha preguntado L, me sale L como nombre. Evidentemente depende de cada comunidad autónoma porque hay algunas comunidades que por supuesto aceptan en la mayoría de ellas como puntos para OPE, para bolsas de empleo y hay algunas que ponen a veces problemas, ¿eh? Pero está acreditado por la Universidad de Ávila, este máster con 60 créditos, ¿eh? ¿Cuál es la fecha de finalización del máster? Pues, Beatriz, en el momento en que tú te matricules tienes 12 meses, justo 365 días, ¿vale? En el momento que tú te matricules, ahí cuenta 365 días. Es un tiempo más
de suficiente para hacer el máster. Porque os digo que entre visionado, la realización de los exámenes de cada uno de los módulos y perdón, iba a decir el TFG, el TFM, vais a ver que por supuesto hay tiempo de sobra para la realización del máster. Hemos dejado un año precisamente porque sé que hay gente que está trabajando, hay gente que está haciendo otros estudios de posgrado o está preparando el PIR incluso, entonces dejamos ahí un tiempo prudencial. ¿Qué más preguntitas tenéis? A ver. Y no lo he dicho, pero muchísimas gracias a los que estáis conectados y os habéis interesado por este máster, ¿no? Que de primera hora tuvo tanto éxito y tan buena acogida, por parte de no solo de psicólogos, también tenemos psiquiatras, y también tenemos no solo gente en España, sino gente en Latinoamérica que está haciendo este máster, lo cual me llena de orgullo, porque yo no sabía que iba a llamar la atención de tanta gente, incluso en otros países, así que de habla hispana. Así que bueno, muy, muy, muy orgulloso de lo que es el máster y que cada vez sea más grande y cada vez más gente se interese por él. Va a hacer otra pregunta a Héctor. Dejo ahí el teléfono de Zuri, de todas formas, por si alguien se quedara con alguna duda, que puede responder cualquiera de vuestras dudas en cualquier momento. Para los que no me lo habéis preguntado, pero que esta charla queda grabada, y os la van a mandar por correo. Hay gente que me ha dicho que no podía verla en directo y que prefiere verla en diferido, así que la vais a recibir, no sé si al día siguiente o como muy tarde, pasado mañana, pero creo que mañana ya la tenéis en el correo. Dice Héctor, empieza en noviembre, se contará el año efectivamente, pero el día concreto, ¿vale? Porque, a ver, esto no es tan importante, pero que veáis que el día de la matriculación, si es el 2 de noviembre, pues ya sabéis que hasta el 1 de noviembre de 2026 se haría el máster, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son 365 días desde el momento en que se oficializa la matrícula, ¿vale? ¿Qué más dudas tenéis? A ver, que ya, mira, pues ya se me ocurre preguntar, ¿alguno está interesado, os gusta el modelo integrador de la psicoterapia? ¿Os interesa? ¿Estáis trabajando con pacientes y sentís que os puede ayudar? Mm, Contestando a Héctor. Creo que la conexión al final me ha aguantado. Yo no sé exactamente qué consiste, hablaré con mi operador, porque es verdad que las rayitas de wifi están, pero parece que la conexión ahí está, ahí, cogido con pinzas. Va a preguntarme Héctor algo y Beatriz también. A ver. Gracias, Beatriz, que me dice que es muy, muy interesante, sin duda, ¿eh? La verdad es que mi esfuerzo siempre fue desde la primera idea, que ya digo, esto fue, ya os lo comento, fue en marzo del 22, teniendo yo COVID y estando encerrado en casa durante 2 semanas, yo solo, fue cuando tuve la idea, bueno, ya la tenía de antes, pero fue cuando oficialicé un poco el inicio del máster, en marzo del 2022, y desde el primer momento fue muy bien acogido por AMIR y por la Universidad de Ávila, ¿no? Porque ya os digo, cada vez más se están haciendo másteres de estas características. En 2022 no había tantos, también os digo, pero parece que otras universidades se están animando a hacerlo. Y desde primera hora, ya os digo, todos los docentes se mostraron súper interesados por participar porque es a lo que nos encaminamos. En más de considerarse un psicólogo cognitivo-conductual o un psicólogo psicodinámico o un psicólogo de aceptación y compromiso, pues una visión mucho más integradora, ¿no? En el que yo pueda aunar todos los aspectos que sabemos que funcionan independientemente de la escuela de la que uno se siente, ¿no? O de la teoría de la que uno se siente, ¿no? Em, em, dice Héctor, me han criticado de que me centro
Solo, no lo he entendido, Héctor, esto, no lo he entendido, en terapia, no lo he entendido. Pero bueno, imagino que estás expresando una dificultad, ¿no? Entiendo, con la labor en terapia, ¿no? Yo digo que esto puede servir un poco también para ver un poco de horizonte, porque cuando estamos trabajando en consulta, en ocasiones, yo no sé si os pasa, los que estáis trabajando en la clínica, pero a veces acabamos aplicando un reduccionismo sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre cómo vemos el trastorno mental, sobre cómo intervenimos, ¿no? Y parece que estamos a veces un poco encorsetados por el trabajo en el día a día, ¿no? Entonces, siempre la formación en integración de psicoterapia siempre viene bien un poco para expandir los horizontes, para ver qué se hace en otras escuelas, en otras teorías, ¿no? Que son necesarias para el abordaje en salud mental. Yo estoy pensando, por ejemplo, que si yo soy muy de aceptación y compromiso y abordo un caso de anorexia nerviosa y no tengo ni idea de la escuela sistémica, no tengo ni idea, ¿no? de la terapia sistémico-conductual, ¿no? o conductual sistémica, familiar conductual, mejor dicho, para la anorexia nerviosa, me voy a quedar muy corto porque es la terapia que está mejor establecida y es integradora, ¿no? para la anorexia nerviosa, ¿no? Por tanto, debemos un poco ampliar los horizontes, porque a consulta no pueden venir pacientes, obviamente, con cualquier trastorno mental y con cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? Dice esto, eso, que hay que conocer más terapias además de la nuestra, obviamente. Obviamente, sí, sí, a mí, esto yo te reconozco que a mí también me ha pasado, por eso de ahí me surgieron tantas dudas y la necesidad, ¿no? de cada vez aprender un poquito más de otras escuelas y otras terapias. No se trata de ser experto en una escuela que está muy bien y yo creo que en la mayoría de las ocasiones los psicólogos trabajan así o los psiquiatras funcionan así, ¿no? Yo soy de esta escuela, ¿no? Conviene también conocer qué se hace en otras escuelas porque hay un montón, hay terapias eficaces en todas las escuelas de psicoterapia, ¿no? Y hay algunas que resulta que son las únicas eficaces para ese trastorno. Fijaos, estoy pensando, por ejemplo, en la intervención familiar conductual con anorexia nerviosa en menores de edad, ¿no? En niñas, en adolescentes, ¿no? Por tanto, bueno, conviene conocer otras cosas, sí, claro que sí. Bueno, si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí si os parece, ¿eh? No me quiero extender demasiado. Espero que os haya gustado la charla. Soy Pablo Rodríguez, a vuestra disposición para lo que queráis. Si cualquier duda que se haya quedado pendiente, tenéis a Zuri que os responde encantada, ¿eh? Yo por mi parte, vamos, muchísimas gracias por haber estado conectado ahí todo este ratito y sé que os ha interesado porque al final habéis hecho preguntas, así que os agradezco muchísimo que hayáis estado ahí, ¿eh? ¿Me va a decir algo Beatriz? A ver. Que no te quiero dejar escribiendo, Beatriz. Nada, eso. Muchas gracias. Bueno, igualmente, igualmente. Muchas gracias a todos, todas. Os mando un abrazo. Muchas gracias.